Hola, buen día. Hoy estaremos hablando sobre las emisiones de material particulado y su control de emisiones utilizando precipitadores electrostáticos y también filtros de tela. El material particulado es una mezcla compleja de sustancias en estado líquido o sólido, que permanece suspendida en la atmósfera por periodos variables de tiempo. Por su origen, las partículas pueden definirse como primarias, que son aquellas producidas directamente por alguna fuente contaminante, o secundarias, las que se forman en la atmósfera como resultado de la interacción química entre gases y partículas primarias. De acuerdo con su diámetro aerodinámico, estas pueden clasificarse en menores o iguales a 10 micras, en menores o iguales a 2.5 micras y menores o iguales a 0.1 micras. El tamaño es un parámetro importante para caracterizar su comportamiento en la atmósfera y por ende la concentración a la que puede estar expuesta la población. También determina la capacidad de penetración y retención de las vías respiratorias. Las PM10 contienen principalmente materiales de la corteza terrestre y se originan en su mayoría por procesos de desintegración de partículas más grandes. También pueden contener material biológico como polen, esporas, virus o bacterias o provenir de la combustión incompleta de combustibles fósiles. Las PM2.5 están formadas mayormente por gases y por material proveniente de la combustión. Una gran proporción de esta fracción son secundarias. Las partículas ultrafinas son generadas directamente por combustión y actividad fotoquímica. En términos generales, las partículas están formadas por un núcleo de carbono y por compuestos orgánicos e inorgánicos adheridos a su superficie. El material particulado ejerce una influencia bastante variada en nuestro medio ambiente y en la salud humana. Comenzando con el medio ambiente, dichas partículas atmosféricas alteran la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra. Igualmente, producen daños físicos a materiales, dado que aceleran los procesos normales de degradación por agentes atmosféricos. Ahora, en términos de salud humana, cada material particulado genera diferentes efectos nocivos sobre la salud. Sin embargo, se puede generalizar que la exposición crónica hacia cualquiera de ellos aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, visión brumosa y cáncer de pulmón. Las partículas que tienen un diámetro menor a las 2.5 micras llegan a penetrar e interactuar con las células en el pulmón. Al moverse con mayor rapidez a tejidos exteriores de las vías respiratorias, dichas partículas ultrafinas tienen la capacidad de pasar al torrente sanguíneo. Esto significa que potencialmente pudieran llegar a dañar cualquier órgano o sistema. Por ejemplo, se ha demostrado que el pireno, que es un hidrocarburo que proviene tanto de fuentes naturales como de fuentes antropogénicas, afecta el sistema inmune ya que puede inducir la producción de proteínas inmunorreguladoras. Estas proteínas están relacionadas con el desarrollo de alergias y de respuestas inflamatorias inducidas por estrés celular. Por otro lado, las partículas que tienen un diámetro entre las 10 y 2.5 micras no son inhaladas tan profundamente, dado que se quedan retenidas en las vías respiratorias, causando efectos a nivel del sistema respiratorio. Dichas partículas son expulsadas a través de las mucosidades o de la tos. La mayoría de los estudios apuntan a que el mayor impacto en la salud por partículas lo originan compuestos altamente tóxicos y carcinogénicos como el carbono elemental, compuestos orgánicos, especialmente los hidrocarburos aromáticos policíclicos, sulfatos, nitratos y determinados metales. Las regulaciones para la emisión de material particulado son la NOM 035 Semarnat 1993, que establece los métodos de medición para determinar la concentración de partículas suspendidas totales en el aire y en el ambiente, la NOM 085 Semarnat 2011, la cual establece los límites máximos permisibles de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas, por ejemplo, la industria de función de materiales, que puede emitir hasta 50 miligramos por metro cúbico de PM10 y 25 miligramos por metro cúbico de PM2.5. La industria cementera, la cual puede emitir hasta 50 miligramos por metro cúbico de PM10 y 30 miligramos por metro cúbico de PM2.5, y calderas industriales que pueden llegar hasta un 150 miligramos por metro cúbico de PM10 y 100 miligramos por metro cúbico de PM2.5. La NOM 044 Semarnat 2017, la cual establece los límites máximos permisibles de emisiones de material particulado proveniente del escape de vehículos automotores en circulación, entre los cuales se encuentran vehículos ligeros a gasolina y gas LP, los cuales pueden emitir hasta 0.025 gramos por kilómetro de PM2.5, los vehículos ligeros a diésel, que pueden emitir hasta 0.025 gramos por kilómetro de PM2.5, y vehículos pesados a diésel, los cuales pueden emitir hasta 0.025 gramos por kilowatt hora de potencia bruta del motor de PM2.5. También está la NOM 147 Semarnat 2004, la cual establece los límites máximos permisibles de emisiones de partículas suspendidas totales y de PM10 proveniente de fuentes fijas que queman combustibles fósiles. En cuanto a partículas prendidas totales, las centrales eléctricas pueden producir hasta 0.1 gramos por metro cúbico
y otro tipo de fuentes hasta 0.3 gramos por metro cúbico. En cuanto a PM10, las centrales eléctricas pueden llegar hasta 0.05 gramos por metro cúbico, las calderas 0.05 gramos por metro cúbico y otro tipo de fuentes pueden alcanzar hasta los 0.15 gramos por metro cúbico. Existen diversos tipos de tecnologías que tienen como fin controlar las emisiones de material particulado en fuentes estacionarias, siendo las principales los precipitadores electrostáticos y los filtros de tela. En el caso de los PES, estos son característicos por su capacidad para recolectar más del 99% de todos los tamaños de particulado, sus bajos costos de operación OPEX y sus altos costos de inversión inicial CAPEX. Este tipo de tecnología conlleva los siguientes procesos. Primero, la ionización de los gases de salida. En este punto se crea un campo eléctrico mediante la inducción de una corriente directa a alto voltaje a un componente llamado electrodo de descarga, el cual cuenta con una carga negativa, y una placa superficie recolectora, la cual cuenta con una carga positiva. El campo eléctrico se crea entre cada uno de los electrodos de descarga. Al pasar a través de dicho campo, el material particulado se carga negativamente, es decir, se ioniza, y es atraído por la carga positiva de las placas recolectoras debido a la fuerza electrostática. Segundo paso, la migración-recolección. Para mantener el funcionamiento de las placas recolectoras al máximo, es necesario remover y recolectar el material particulado que se encuentra adherido a las mismas. El método que se usa depende del tipo de pez. Una opción es el pez húmedo, en donde se utiliza un sistema de aspersión de agua para limpiar y remover las partículas de las placas recolectoras, donde en la parte inferior del precipitador se acumula el agua con las partículas removidas en contenedores de recolección. O bien un pez seco, en donde se usa un sistema compuesto por rappers, los cuales se encuentran en la parte inferior de las placas de recolección y golpean a la misma, provocando vibraciones sobre la superficie de recolección y así que el particulado caiga hacia contenedores de recolección. El tercer paso es la disposición del material particulado. Este material primero se almacena de manera temporal en un sistema de tolvas localizado en la parte inferior del precipitador electrostático. Una vez que es necesario deshacerse o tratar las mismas, existen dos caminos que se pueden tomar. Primero, un tratamiento de residuos sólidos, en donde el particulado se considera como residuo sólido y es destinado sin más a un vertedero. O bien, puede tener aplicaciones industriales, en donde algunas industrias pueden hacer uso del dicho material particulado, por ejemplo, la industria cementera, en donde se hace uso del mismo cuando se tienen altos contenidos de sílice y otros minerales, como las cenizas volátiles de carbón. Se utiliza como material cementante suplementario, MCS, el cual mejora las propiedades finales del cemento. Otro tipo de tecnología utilizada comúnmente para recolectar el material particulado tiene que ver con el uso de filtros de tela, siendo un proceso mucho menos complejo que los PES. Estos funcionan bajo un principio muy sencillo, la diferencia entre el tamaño de la partícula y el filtro, y son atraídas a él gracias a las siguientes fuerzas. En primero, la fuerza de Van der Waals. Con esta, las partículas son recolectadas en el filtro gracias al flujo de corriente de gas con la cual viajan, y gracias a esta fuerza son recolectadas de manera directa con el flujo. Para esto deben ser mayores a 1 milímetro. En segundo, el movimiento browniano. En el caso de partículas menores a 1 milímetro, el movimiento browniano ocasionado por las moléculas de gas golpeando a las partículas es el encargado de hacer que impacten sobre las moléculas del filtro y se mantengan ahí. Y por último, las fuerzas electrostáticas. En el caso de partículas menores a 1 milímetro, la diferencia de potencial de cargas eléctricas entre las partículas y las moléculas de la fibra es suficiente para que sean atraídas a él y recolectadas. La recolección del subproducto en el filtro debe ser realizada periódicamente, ya que la acumulación de material particulado en las mangas puede causar fluctuaciones en la temperatura y presión del sistema, ocasionando daños a la maquinaria. Existen diversos métodos mecánicos para remover el material del filtro, como flujo revertido y pulse jet. El remanente de esta recolección, por lo general, es desechado sin un segundo uso, ya que, debido a su composición, puede generar problemas a la salud y al medio ambiente. A la fecha no existen investigaciones sobre el desarrollo de tecnologías de aprovechamiento de material particulado. Sin embargo, es un tema que se está empezando a explorar, ya que se sabe que es necesario ver las posibles opciones para recolectarlo. El material particulado, compuesto por partículas sólidas o líquidas suspendidas en la atmósfera, representa una amenaza tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Su origen diverso, que abarca desde fuentes primarias hasta reacciones químicas secundarias, da lugar a una mezcla compleja de sustancias con efectos nocivos. Las partículas más pequeñas pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y otros trastornos graves. La regulación de las emisiones de material particulado es fundamental para proteger la calidad del aire y la salud pública.
Las normas y legislaciones, tanto nacionales como internacionales, establecen límites máximos permisibles de emisión para diversas fuentes, como chimeneas industriales, vehículos automotores y centrales eléctricas. Estas regulaciones buscan controlar y reducir la cantidad de partículas emitidas al medio ambiente, contribuyendo así a un entorno más limpio y saludable. En cuanto a las tecnologías de control de emisiones, los precipitadores electrostáticos y los filtros de tela son dos enfoques ampliamente utilizados. Estas tecnologías se basan en principios físico-químicos para capturar y recolectar el material particulado. Sin embargo, los productos generados durante este proceso, como los residuos sólidos o las cenizas volátiles, a menudo se eliminan o se destinan a vertederos. Aunque algunas industrias pueden encontrar aplicaciones para estos productos, su reutilización y aprovechamiento es aún un área de desarrollo. En conclusión, la problemática de las emisiones de material particulado requiere una acción integral y consciente por parte de la sociedad y los gobiernos. Es esencial implementar regulaciones efectivas, promover tecnologías de control de emisiones más avanzadas y explorar opciones para el manejo sostenible de los subproductos generados. Además, se debe fomentar la conciencia ambiental y la adopción de prácticas responsables en todas las industrias y sectores, a fin de minimizar el impacto negativo de las emisiones en nuestro entorno y en la salud de las personas. Solo a través de un enfoque colectivo y comprometido podremos avanzar hacia un futuro más limpio y saludable para todos.